Pedófilo offline. Un hombre fue condenado a 10 años de prisión en Necochea por acosar a una niña por Facebook. La justicia lo halló culpable del delito de promoción de la corrupción de menor agravada por la edad de la víctima y su comisión mediante engaño. Sin tono. Podrían suspender la venta de líneas de teléfonos celulares si las compañías no mejoran el servicio. A través de la Secretaría de Comunicaciones, el gobierno advirtió que, ante las constantes quejas de los clientes, no descarta aplicar sanciones preventivas para evitar problemas. Por justicia. Ordenaron elevar a juicio oral la causa por la tragedia de Once. La Sala Segunda de la Cámara Federal solicitó al juez Bonadío que envíe inmediatamente el expediente para iniciar el proceso que determine la culpabilidad de funcionarios, empresarios de TVA y el motorman en el trágico choque del tren de la línea Sarmiento. Plazo en blanco. La AFIP informó que el blanqueo de capitales no declarados estará abierto hasta el 30 de septiembre. El organismo recaudador aclaró que quienes no adhieran al beneficio volverán a quedar expuestos a las sanciones que contempla la ley penal tributaria. Carrera rápida. Una joven chilena subasta su virginidad para pagar sus estudios. Tras ver la foto de la joven en pose sexy y con mínima ropa interior, los expertos consideraron que la chica sería tan virgen como Wanda Nara y tendría tantas ganas de estudiar como Charlotte Ganilla. Muy bien, estos han sido los títulos. Les debo presentar como todos los días a la señora Mariana Carvajal. Hola Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Qué prejuiciosos con esta, la última noticia, ¿no? ¿No te gustó? Ay, tenía derecho a estudiar. Me parece muy bien. También está con nosotros el señor Alfredo Zayat. ¿Cómo le va, Zayat? ¿Bien? Mariana siempre con las banderas en alto. No hay forma, ¿eh? No hay forma. Ni los chistes. La sostiene el chiste. A mí se me ocurrió un montón de chistes, pero no van por ese lado. Eso me parece chistes que no dan para este horario. Bueno, vamos a hablar de uno de los temas importantes en el resumen. Tiene que ver con la situación de un decreto de necesidad y urgencia, entiendo, Alfredo, alrededor decreto sobre la situación de las telefónicas celulares aquí en Argentina. Necesidad de urgencia es para los consumidores. Sí, verdad, yo diría. Para los consumidores de telefonía celular. Digamos, cualquiera que tenga un celular, que en Argentina son todos, puede quejarse de lo que pasa con las líneas. Es terrible. Ya creo que nos acostumbramos a que hablar por celular es que se te corta, que no escuches bien, que pasas por abajo de un árbol y no hay señal. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y porque parece que venden más de lo que se puede, ¿no? O pueden vender mucho más. Pero tienen que poner más antenas para que haya más celdas, como le dicen ellos. Exactamente. ¿Viste cómo estoy aprendiendo? Esa es la clave. Inversión en infraestructura, Entonces, lo que se necesita. Bueno, y hubo varias caídas de servicios. De las tres grandes, Personal, Claro y Movistar. Y hubo multas también muy importantes para que paguen e incluso también devolución a los consumidores, pero muchas de esas multas, ¿qué es lo que hacen las grandes empresas? La de telefonía celular, como cualquier otra. Apelan. O sea, no se efectiviza. En última instancia, ¿cuánto podés dañar a una gran empresa, una multinacional, empresas que dominan el mercado y ganan muchísima plata? Si vos le pones la multa y no pasa nada. Bueno, siguen con lo mismo. Bueno, finalmente, después de varios intentos que hubo estudios, tanto en el 2008 como en el 2009, para modificar lo que se llama el código de control de calidad, vamos a llamarlo así, control de calidad de toda la telefonía. No es solamente para la telefonía celular, también es la fija. Lo que sucede es que los problemas están en la celular. En la de las celulares. Entonces, lo que va a establecer ahora dentro de este nuevo marco de control de calidad es, primero viene la sanción. Si no hay modificación, ahí empieza a haber otro tipo de sanción. ¿Cuál es? Bueno, no pueden vender más. Si no invierten para ampliar la calidad del servicio, como bien decís vos, bueno, mayores antenas, mejores servicios, bueno, no pueden seguir vendiendo, no pueden seguir activando nuevas líneas. ¿Qué es eso lo que pasa? Claro, porque se genera lo que se llama un cuello de botella. Vos tenés vamos a decirlo, un caminito, donde en ese caminito, una autopista, pueden ir, bueno,
cuántos celulares andando. Ahora ves, si vos pones cada vez más celulares, bueno, ¿qué es lo que se produce? El embotellamiento. Y el embotellamiento hace que no circule, pum, se te corta la línea. Había proyectos para declararlo servicio público sí, también, bueno, ¿no? Sí, ¿Eso no sería una solución de alguna forma? Porque serían más exigentes con respecto al tipo de servicio que tendrían que brindar. Sería, pero es cierto y me parece que es el sendero que tiene que transitarse con la regulación de la telefonía celular móvil. La cuestión es que ahí vos lo que podés aplicar son multas. En este caso es como que encontrado el gobierno un atajo, porque después de ponerle la multa y después de la multa decirle no podés seguir vendiendo más... Es donde les va a doler. Bueno, no, el camino siguiente, si no cambia nada, es precisamente retirar la concesión. Claro. Entonces, porque hay que decir un aspecto también, porque a veces se confunden. Digamos, el espectro donde va las ondas, el aire es del Estado, sí. No es de las las compañías privadas. O sea que ahí es donde el Estado puede intervenir y decir, bueno, ¿sabes qué? Te saco el aire. Pasa en casi todo el espacio radioeléctrico. Lo que hace el Estado es concesionar esos espacios, no solamente en telefonía, también en televisión, etcétera, en radio, etcétera, etcétera, y da esa concesión para que sea explotado ese servicio. También es cierto, perdóname, que hay, además de las cuestiones con respecto a si se corta la comunicación cuando usamos los celulares, también hay otros inconvenientes que no tienen que ver tal vez con esa infraestructura. Por ejemplo, cuando te querés desvincular de algún servicio, te ponen tantas trabas que es tan difícil que, sobre todo la gente mayor por ahí, que no puede, te venden cosas y querés no recibir más esos mensajes de venta o de publicidad. Y querés, decís baja, ¿viste? Te dicen mande baja y te siguen viniendo. Me parece que también hay como hacer trampitas para seguir bueno, eso facturando. Es la transparencia y la calidad. Por eso este decreto donde establece que en los próximos 30 días se va a modificar el reglamento de calidad, para telefonía fija y móvil, teniendo en cuenta que la móvil es de 1999. Para la fija es de 1996. Hubo, como te dije, en el 2008 y 2009 intentos, ya había grupos de estudios trabajando y elaboraron modificaciones en ese reglamento de calidad, porque cambió mucho, muchísimo. Cualquiera puede pensar qué es lo que era la telefonía a mediados de la década del 90, fin de la década del 90, fundamentalmente en la celulares cambió muchísimo. Cambió mucho, ahora hay un montón de servicios que da el mismo aparato. Exactamente. Y ahora ya no son como computadoras móviles que además puedes hablar por teléfono. Bueno, finalmente con este plazo de 30 días se avanza finalmente en esta modificación del reglamento de calidad para la telefonía fija y móvil y en última instancia apuntando a beneficiar a los consumidores. Te quiero hacer una pregunta un poco complicada. ¿Qué pasa si hay un quite de la concesión? Si supongamos que esto avanza, escala, digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué recursos tiene el Estado frente al quite de la concesión de la explotación de la telefonía celular? Bueno, ahí es como que se abren varios escenarios y ahí es pura hipótesis. Uno puede pensar, bueno, el Estado busca otra gran empresa a nivel internacional para que ocupe ese espacio. Te digo que es un espacio bastante atractivo y con el compromiso de realizar nuevas inversiones, a la vez uno tiene que pensar que si le quitas la concesión te van a hacer un juicio o tenés que tener, viste qué es lo que pasa cuando el Estado toma esa medida o el Estado, porque ha creado una empresa, puede llegar a ser proveedora. Pero la verdad es que el negocio es tan fabuloso, pero no es bueno, ¿viste? Cuando vos decís el negocio es bueno, no, el negocio es muy bueno, el negocio es excelente, ponelo en el máximo nivel de lo que es el negocio de la telefonía celular. Si vos ves los balances de Telefónica y Telecom en Argentina, pues Telecom es de la empresa Personal, Telefónica, la empresa Movistar, vos te das cuenta que en el rubro de telefonía celular lo que están ganando es fortuna. Cada año multiplican sus ganancias. Entonces, digamos, yo creo que con mayor regulación del Estado, con mayor exigencia, bueno, van a terminar invirtiendo.
Vamos a cambiar de tema, pasamos a hablar de también uno de los títulos que veíamos en la apertura, tiene que ver con esta condena a 10 años de prisión en Necochea por un caso de grooming, ¿no? Sí, justamente ayer estábamos hablando del vacío legal, porque no existe tipificada la figura como el grooming es el acoso sexual a través de internet, ¿no? El ciberacoso, esta palabra se utiliza, esta palabra en inglés. Y decíamos que se estaba trabajando en el Congreso en la sanción de una ley para tipificar lo que ya tiene media sanción del Senado. Y lo que vemos que en Necochea, ante este vacío legal, le aplican la figura de corrupción de menores. Por eso es tan alta. 10 años de prisión es una pena severísima. ¿Cómo es el caso? Un hombre, un adulto, acosaba a través de internet, es decir, se había puesto un perfil falso, como si fuese un niño o una niña de 9, 10 años, a una nena de 9 años de Necochea. ¿Qué pasaba? No es que concretaba después si se encontraban en algún lugar físico, porque muchas veces pasa que después de entrar en confianza, de pedirle que le mande fotos en poses de determinada forma, a veces hay encuentros físicos, ¿no? Claro. En este caso no, el padre se dio cuenta antes y bueno, inició esta demanda. Hubo un allanamiento en la casa de este hombre que llegó al juicio preso, donde se secuestraron en archivos fotos de pornografía infantil, videos de pornografía infantil. Que él además los distribuía por la web. Y después tenía contactos en Facebook con al menos 60 niñas y niños de distintos puntos de la Argentina, donde intercambiaba este tipo de cosas. Digo que a veces, ayer hablábamos, decíamos, ¿es frecuente? ¿No es frecuente? Bueno, aparecen estos personajes desagradables, depravados, que buscan de alguna forma el filón que hoy tienen las nuevas tecnologías, internet, poder camuflarse bajo estos perfiles falsos para, bueno, de alguna forma cometer delitos sexuales sobre niñas y niños. Y en este caso, severísima pena, 10 años de prisión es una pena muy alta por corrupción de menores agravada por la edad de la niña. Vamos a cambiar de tema, pasamos a hablar un poco sobre la situación del petróleo. ¿Le parece, Sayat? Vemos un informe sobre el Acuerdo Federal de Petróleo. El Gobierno Nacional y la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, OFEPI, crearon el jueves pasado una comisión que se encargará de evaluar las actividades que vienen realizando las petroleras. Asimismo, se procurará incrementar la presión sobre las empresas privadas para lograr el autoabastecimiento energético. En 2012, YPF aumentó su actividad. Esta representa el 38% de la producción nacional. Para este año, la meta es no solo incrementar la productividad de la empresa estatal, sino poner el foco en el 62% que aportan las empresas privadas del sector. La Argentina consume 2.849.315 barriles de petróleo, de los cuales 234.795 son importados, lo que implica un 8,2% de ese total. En este sentido, se aspira a achicar la brecha progresivamente para conseguir el tan mentado autoabastecimiento que consolide el crecimiento nacional. Bueno, a ver, Alfredo, ¿de qué se vamos trata? a contextualizar para hablar sobre el tema del petróleo. Ya estuvimos a comienzo de la semana hablando sobre la necesidad del autoabastecimiento, que la Argentina lo perdió. Hay que tener. ¿Qué significa autoabastecimiento? Es bueno que tus recursos energéticos, petróleo, electricidad, bueno, solamente lo cubrís con tus propios recursos. No necesitas importar. Cuando tenés que importar, significa que tenés que utilizar muchos dólares para comprarlos. Si vos sabés que en los países que quieren desarrollarse y que tienen crecimiento, bueno, los dólares no los fabricás, los tenés que conseguir con mayores exportaciones. Entonces, si se consumen muchos dólares por el tema de las importaciones, se te generan mayores tensiones en lo que es la balanza comercial y mayores tensiones para otras importaciones necesarias para la producción global de la economía. Antes de dejarte seguir, Argentina salió del autoabastecimiento, ¿no? En algún momento tuvimos tuvimos autoabastecimiento, por eso tuvimos autoabastecimiento y lo perdimos. Y hasta recuperarlo, uno de los caminos fue YPF, que pasó a mano del Estado, y ahora el segundo paso, las inversiones. Inversiones tanto de YPF como de las empresas petroleras privadas para precisamente incrementar la producción de petróleo y gas y de esa forma recuperar el autoabastecimiento. ¿En qué época teníamos autoabastecimiento? La década del 90, después cuando la conseguiste en la década del 60, la década del 70 más o menos también estuviste con una situación holgada. La cuestión es que el autoabastecimiento
crecimiento que se logró en la década del 90 fue fruto, y con parte de lo que fue los primeros años del nuevo siglo, fue fruto de la predación de los recursos que tenías. Digamos, tenías los pozos, para decirlo en una forma muy vulgar. Todo. Bueno, sacamos y no invertimos. No invertimos para recuperar reservas. En general, claro, en el mercado petrolero es, bueno, las petroleras cuando sacan petróleo a la vez invierten para tratar de recuperar las reservas que va consumiendo. Claro, porque de esa forma es como que mantienen su capital, no es que, porque si no directamente no desaparece. Es infinito, son claro, recursos que se acaban. Pero cada vez hay que invertir más, precisamente para tratar de, por ejemplo, mantener lo que se llaman los pozos maduros. ¿Qué son los pozos maduros? Bueno, los gastos quiere decir que voy sacando petróleo, pero entonces tengo que incorporar tecnologías más sofisticadas para tratar de mantener su nivel de productividad, o sea, su nivel de producción. Pero hay un elemento importante para contextualizar el aspecto de esta búsqueda de autoabastecimiento y también la necesidad de importación que tiene Argentina en tema petrolero. Porque en general aparece uno y dice, bueno, la Argentina está en una situación dramática por el tema de la importación de petróleo. Pero vos cuando haces comparaciones a nivel regional, te encontrás que la Argentina no es de los países que más importa petróleo. Argentina en el último año importó el 8,2% del total de su consumo. Del total de su consumo de petróleo importó el 8,2%. Veamos la placa, donde ahí se va a observar bien claro esa comparación y fundamentalmente el último renglón donde dice porcentaje. Brasil importa el 15,6%. Ah, bastante, digamos, teniendo en cuenta que Brasil tiene una de las empresas también más importantes de explotación petrolera. Chile, ¿no?, importa el 50,6% y Uruguay el 52%. Esto uno puede pensar y decir, bueno, pero ¿por qué un país necesita importar más petróleo? Una es que porque no tenés ese recurso. Claro, no es un recurso que tenés en tu territorio. Como Chile y Uruguay. Claro. Chile y Uruguay. Otro puede ser, bueno, si vos no crecés tanto, si vos no tenés una política deliberada de mayor crecimiento de la economía, vos vas a importar menos. No necesitas. Bueno, Brasil en este periodo, la verdad que tuvo crecimiento, pero no tuvo un crecimiento tan intenso como el argentino. Y a la vez, vos también tenés una política de precios vinculadas con el petróleo. Si vos ponés un precio del petróleo en el mercado local más barato para que sea de acceso tanto a la industria como para el consumo de la población, vos lo que tenés es un incremento de esa demanda de petróleo. Para la industria es porque lo hace más competitiva a la industria. Y uno, ¿qué es lo que piensa? Vos tenés una industria más competitiva, va a crecer más, va a invertir más, al invertir más va a generar más puestos de trabajo y por consiguiente ese círculo virtuoso de crecimiento. Para la población, cuando vos tenés precios accesibles, es decir, bueno, consumís más y por consiguiente tenés un mayor dinamismo del mercado interno. Por eso, cuando vos comparás también entre Argentina y Brasil, vos ves que el consumo per cápita en Argentina es mucho más alto que el brasileño. Por ejemplo, el consumo de energía por habitante de la Argentina es un 329% superior al de Brasil. Un 184% mayor al de Chile y 174% por encima del Uruguay. Muy notable eso. Por eso. Entonces vos lo que tenés es que se consume más. ¿Por qué se consume más? Porque hay una política deliberada para impulsar ese consumo, pero ese consumo pensando tanto para la industria, para impulsar la economía, como para el consumo de la población, para también mejorar el poder adquisitivo de la población. Si lo ponen un poco más tobara, más barato. Claro, porque si vos lo pones más caro, ¿qué es lo que sucede? Sí. Bueno, tenés que destinar más recursos para el pago de esa energía. Ahora bien, siempre tiene que haber un equilibrio en ese precio para que a la vez también se fomenten las inversiones del sector privado vinculado con el sector energético, el sector petrolero. ¿El precio está subvencionado, el precio de la nafta, por ejemplo? Y la nafta no tiene el precio internacional, no tiene precio internacional. En cambio, vos recorres, vas a ver en términos de dólar, la nafta en Argentina es más barata que en Uruguay, en Chile y que en Brasil. Casi la mitad, digamos. Bueno. Es muy impresionante la diferencia que hay ahí. Sí. Bueno, pero eso es una política deliberada. Esa política deliberada hay que tratar de entenderla porque puede ser cuestionable por el lado que dice, bueno, si vos pones ese precio no vas a fomentar inversiones. Pero por el otro lado, lo que tiene es que te hace más competitiva a la industria y a la vez mejora el poder adquisitivo de la población y en última instancia mejora el dinamismo del mercado interno. Ahí ya está.
Muy claro. Una claridad total. Te voy a poner empresas petroleras allá. Bueno, eso ya se sabe a nivel de petróleo. Pero bueno, ahí se necesita mucha plata. Ahí se necesita mosca, Bueno, ¿no? vos tenés petróleo, vos tenés armas, petróleos, arma y medicina, los 4 tops de los que más ganan a nivel mundial y no les hacen asco a nada. En ningún lado van, No, a lo de todos lados. armas y medicina no me gusta. ¿Cómo te ves con Laboratorio. Máxima tirándole así un poquito de onda? Bueno, la Corona tiene un porcentaje Claro. importante de las acciones de Shell. Claro, por eso claro. digo, por ahí. Capaz que lo mandamos.